En este video vamos a hablar de la notación de intervalos. Los intervalos son realmente subconjunto de los números reales, ¿cierto? Los números reales pues son todos los números, incluyen las fracciones, los decimales, los irracionales, que los irracionales incluyen las raíces, bueno y demás. ¿Listo? Los intervalos es una buena manera que tenemos para señalar un subconjunto de esos números. ¿Listo? Usualmente se utiliza una notación que incluye algo muy parecido a las coordenadas que se han aprendido seguramente en otro momento de el plano cartesiano. De hecho, es muy similar, ¿sí? Sin embargo, la notación, por eso se llama este video notación de intervalos, es un poco diferente. Cuando hablamos de un subconjunto, vamos a representarlo primero en la recta numérica, ¿cierto? Entonces, voy a colocar por acá 0, 1, 2, 3. Y por acá colocaremos menos 1 y menos 2. Con eso es suficiente. Aquí están muchos números, infinitos números en los números reales entre el menos 2 y el 3. Pero resulta que tal vez yo solamente quiero trabajar con números que van desde menos 1 hasta el 1. Y por alguna razón, pues no voy a querer incluir el menos 1 en mi subconjunto y sí voy a querer incluir el 1. ¿Cómo lo puedo representar? Listo, entonces no quiero incluir al menos 1, lo podría representar tal vez con una bolita abierta, ¿cierto? Y digo, ok, esta bolita abierta significa en matemáticas que menos 1 no va a estar incluido en mi subconjunto, que todos los números entre el 1 y entre el menos 1 y el 1 sí lo van a estar y el 1 también. Y lo voy a señalar con una bolita cerrada. ¿Listo? Eso es como una convención que acabo de hacer. Realmente matemática es una convención que hacemos. Y yo necesito tener una manera matemática y práctica en la cual yo pueda representar este subconjunto. Bueno, esa manera va a ser tan simple como que esta bolita abierta la vamos a representar con un paréntesis y ese paréntesis va a significar que ese valor no va a estar incluido en el subconjunto y escribimos menos 1. ¿Listo? Coma, y aquí es donde se aparece una coordenada y digo, ok, voy a ir desde menos 1 y voy a parar en 1. Es decir, todos los números que estén entre menos 1 y 1. Sin embargo, el 1 sí va a estar incluido y vamos a utilizar un corchete para representarlo. ¿Listo? Esa es una manera súper práctica para representar intervalos como subconjuntos de los números reales. Entonces, ¿qué significa, para repasar rápidamente, qué significa esto que yo acabo de escribir aquí, paréntesis, menos 1, coma 1 y un corchete? Ok, significa que es un subconjunto que incluye todos los números desde el menos 1 al 1, pero en su límite inferior, es decir, del lado izquierdo no va a incluir a menos 1, pero en el lado superior, es decir, 1, sí lo va a incluir. ¿Listo? Entonces, vamos a representar tal vez otro intervalo. En este caso, escojamos el intervalo menos 2,3. ¿Listo? Y vamos a colocar doble corchete. ¿Qué quiere decir esta manera de escribir un subconjunto? Ok, vamos a analizarlo. Ese subconjunto lo que me está diciendo es, vamos a arrancar desde menos 2, entonces menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Lo que me está diciendo este subconjunto es, venga, yo necesito trabajar con unos números que van a ir desde el menos 2, pero el 2 va incluido en el conjunto y lo voy a rellenar, ¿cierto? Porque la bolita me lo va a representar. Y necesito trabajar con todos esos números hasta el 3, ¿sí? Y vamos a parar ahí. Pero el 3 también va a estar en el subconjunto. Entonces yo lo voy a rellenar. Ah, listo. Entonces, todos los números que yo voy a utilizar están entre el menos 2 y el 3, inclusive ellos dos. Es decir, menos 2 y 3, esos dos extremos. Listo. A esta notación que yo acabo de dibujar por acá, la llamamos notación gráfica. ¿Sí? Notación gráfica. Y evidentemente, y el objetivo de pues, este video es este que tenemos aquí, lo llamamos notación de intervalos. Listo. ¿Qué qué podemos hacer con esta notación? Bueno, en el cálculo va a ser muy útil para representar soluciones de unas inecuaciones y las inecuaciones están relacionadas a las desigualdades. ¿Listo? ¿Y cómo podemos representar esto en las desigualdades? Bueno, no es muy difícil tampoco, de hecho no es difícil en lo absoluto. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ok, primero recordemos, las desigualdades son aquellas que nos permiten establecer orden en los conjuntos numéricos, ¿cierto?
este caimancito, pues, que yo estoy dibujando por acá abajo, ¿sí? Que está de izquierda a derecha, significa menor que, ¿sí? Y si yo lo dibujo abierto de izquierda a derecha, significa mayor que. Una manera muy habitual de recordarlo, principalmente cuando se enseña matemáticas en primaria, es decir, como el caimancito se come al mayor. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un número del lado izquierdo, 2, 4, entonces siempre se va a comer al mayor, en este caso 4, y lo leo 2 es menor que 4. O lo contrario, si yo tengo, por ejemplo, menos 7, caimancito comiéndose al menos 7, tiene que ser mayor que, por ejemplo, menos 10. ¿Listo? Entonces, esa es la idea de cómo se manejan las desigualdades, pues, para el orden de los números. Ahora, ¿cómo lo vamos a representar acá? Bueno, listo. La cosa va así. Yo me doy cuenta que estoy trabajando con un montón de números, ¿cierto? Con una cantidad infinita de números, todos los que están aquí señalados en esta línea verde. Yo a ellos los voy a representar con X. X significa todos los números, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Si usted nota a la izquierda, el menos 2, ¿sí? Es menor que todos esos números. Ah, ok, entonces yo colocaré el menos 2 es menor que todos esos números. Pero como está incluido, entonces yo también puedo decir que es menor o igual que todos los números. ¿Sí? Entonces, menos 2 es menor o igual que todos los números. Y me doy cuenta también que todos los números son menores o iguales, porque puede ser incluido, que el número 3. ¿Listo? Entonces, repetimos, el menos 2 es menor o igual que todos los números que a mí me interesan en el subconjunto. Y todos los números que están en el subconjunto son menores o iguales que el 3. Intentémoslo con el primer ejercicio que ya habíamos hecho. Entonces dice, tengo un montón de números, ¿cierto? Entonces tengo un montón de números, ¿sí? Y el menos 1 va a ser exclusivamente menor que todos esos números, porque es que está a la izquierda. Entonces, menor que todos los números. Y todos los números, todos los que están acá, son menores o pueden ser iguales porque está incluido que el 1. ¿Listo? Y así puedo yo representar ese subconjunto como una desigualdad. Si notan, ya tengo 3 notaciones. La tercera notación se llama entonces notación de desigualdad. ¿Sí? Listo. ¿Qué podemos hacer entre ellas? Bueno, es bastante útil que aprendamos a cambiar entre todas las notaciones, especialmente cuando estamos en el estudio del cálculo. Vamos a hacer algunos ejercicios a ver qué pasa. Ok, entonces hagamos unos cuantos ejemplos. Y supongamos que nos interesa escribir el intervalo menos 2,5 con 5 incluido en notación de desigualdades y en notación gráfica. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Vamos con la notación gráfica primero para no tener que escribir todos los números. Entonces, menos 2 estará a la izquierda, ¿cierto? Y 5 estará a la derecha. Y según lo que me dice el intervalo es, hombre, venga, lo que yo necesito que usted incluya en el conjunto es todos los números que están entre menos 2, pero no menos 2. Y lo voy a representar con una bolita, ¿cierto? Todos los números. ¿Hasta dónde? ¿Dónde va a parar usted? En el 5. Y lo voy a representar con una bolita cerrada. ¿Listo? ¿Cómo vamos a representar eso como una desigualdad? Ah, bueno, listo. Entonces yo tengo un montón de números, ¿cierto? Pero todo ese montón de números es mayor que el menos 2. Como nosotros leemos de izquierda a derecha en Latinoamérica, entonces vamos a decir que menos 2 es menor, exclusivamente menor, porque no puede estar incluido que todos los números, y todos los números representados por X tienen que ser menores o iguales, porque puede ser 5, menores o iguales que 5. ¿Listo? Entonces, una manera fácil de aprenderlo es, si yo no lo tengo incluido, que se representa con un paréntesis, una bolita abierta, entonces no puede ser igual. Es exclusivamente menor o mayor. Y si yo tengo un corchete, ¿cierto? Significa que es incluido, bolita cerrada, y en términos de desigualdades yo tendría que decir que puede ser igual. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio un poquito más complejo. Ejemplo 2. Ejemplo 2.
¿Qué pasa si yo quisiera tal vez representar la siguiente notación gráfica? Vamos a ver, vamos a suponer que tenemos, bueno, no sé, por acá el -1, el 0, 1, 2, 3 y 4. Y yo quiero representar el conjunto 0 que se vaya a números muy grandes y que no tenga fin, que no pare, ¿cierto? Que lo va a representar con una flechita. ¿Cómo represento yo eso? Bueno, veámoslo como un intervalo primero. ¿Listo? Entonces ya yo sé que mi conjunto va a arrancar en 0, ¿sí? Y que va a arrancar en 0 y por esta bolita abierta significa que no está incluido. Ah, listo, entonces yo lo voy a representar con un paréntesis. Coma, como se está yendo a la derecha, se está haciendo cada vez más grande. O sea, necesito números muy, muy grandes, ¿cierto? Pero no para, porque me están señalando una flechita. Y ya sabemos que aunque en este dibujo solamente la recta numérica llega a 4, realmente acá, si nosotros seguimos avanzando, vamos a encontrar el infinito. Cada vez que se nos ocurra, vamos a encontrar un número más grande. Es decir, yo puedo pensar en el número 1.000.000, pero como la flecha me dice que sigue, entonces me tocaría irme a 2 millones y a 3 millones, en fin, no tiene fin. ¿Y cómo lo voy a representar? Lo voy a representar con un infinito. ¿Ok? ¿Con qué tenemos que tener mucho cuidado en la notación en este punto? Que no podemos nunca incluir corchetes cuando hablemos de infinitos, porque infinito no es un número. El infinito es la idea de números cada vez más y más grandes. Entonces siempre utilizaremos la notación de paréntesis. ¿Listo? Esa es la idea. Y ahora escribámoslo como una desigualdad. Bueno, la cosa se pone un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque resulta que tengo un montón de números representados con esa fecha azul, entonces X, que son realmente, todos estos números, cualquier número que usted escoja, son realmente mayores que el 0, ¿sí? Son mayores que el 0, porque vea lo que empieza aquí, es decir, todos los números van a ser mayores exclusivamente porque no está abierta que el 0. ¿Listo? Entonces, de esta forma podemos representar que la gráfica dada inicialmente se puede representar como una desigualdad o un intervalo. Ok, hagamos otro ejemplo. Un último ejemplo. Ejemplo 3. ¿Cómo podríamos representar en las otras dos notaciones el conjunto menos infinito 2 incluido con corchete? Listo, entonces vamos a hacer la gráfica primero. Ok, sé que por acá está el 2, ¿sí? Podríamos pues escribirlos todos, pero no es necesario. Sabemos que a la izquierda del 2 pues estará el 1, el 0 y demás. Y lo que nos está diciendo el intervalo es, oiga, venga, venimos desde el infinito, desde el menos infinito, por acá están los negativos, entonces venimos desde el menos infinito y el conjunto va a parar ¿dónde? En 2. Pero 2, porque tengo el corchete, va a estar incluido. ¿Listo? Entonces yo tengo por acá mi flechita. Ah, listo. Entonces así puedo representar gráficamente este intervalo. ¿Y cómo puedo representarlo como una desigualdad? Bueno, analicemos la situación. Tengo un montón de números, ¿cierto? Y todos esos números, como están a la izquierda, ¿ok? Son realmente menores que el 2. Pero como el 2 puede estar incluido, note ahí la bolita, entonces pueden ser iguales, ¿cierto? Puede ser igual que 2 o todos pueden ser menores que el 2. Y de esta manera podemos escribir en tres notaciones diferentes un subconjunto de los números reales, porque básicamente esos son los intervalos. Espero que este video haya sido de provecho para ustedes.